Buenos días. Saludamos a los hermanos de la Iglesia Cristiana Siervos de la Palabra de Palmira y a las personas que nos acompañan en esta mañana, en este devocional, donde estamos orando, leyendo la Escritura y estudiando esos temas que debemos conocer como cristianos, como hijos de Dios. Y el tema que estamos estudiando es el tema de la oración. Y vamos entonces a continuar en esta mañana con esta rutina devocional que tenemos siempre a esta hora temprana del día. Damos gracias al Señor que nos permite estar reunidos aquí. Entonces les invito, amigos y hermanos, a que abramos la Biblia en el Salmo 17, Salmo número 17. Qué bueno que hay un tinto a esta hora de la mañana. Salmo 17, estamos allí y vamos a leer. Tú puedes leer todo este salmo, pero vamos a leer apenas ahora una porción, versículos 6, 7 y 8. Pero tú ahora puedes continuar deleitándote en ese salmo, versículos 6, 7 y 8. Vamos a leer entonces juntos la palabra de Dios. Salmo 17, versículo 6 dice: Yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Muestra tus maravillas, misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra. Guárdame como la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Este versículo 8, volvámoslo a leer. Guárdame como la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Inclina tu rostro y oremos al Señor dando gracias por este día y por todas sus bendiciones. Señor, te saludamos en esta mañana y queremos, Señor, comenzar este día primero, como siempre debemos hacerlo y lo hemos hecho, sometidos a tu soberanía y a tu voluntad, reconociendo, Señor, tu grandeza, tu señorío, tu poder, tu omnipresencia y tu omnisciencia. Señor, desde tu trono nos estás mirando, no solo a nosotros, los habitantes de la tierra, sino todo tu universo, Señor. No hay un rincón del universo infinito que no escape de tu mirada, Señor, ni tampoco esté fuera de tu control. Tú eres grande y poderoso, Señor, y con tu voluntad y con tu palabra hiciste, Señor, los cielos y la tierra, como nos lo dice la Biblia. Cuán grandes y maravillosas son tus obras, Señor. Gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das de tener un día más de vida y salud, sin merecerlo, Señor. Fue tu voluntad que hoy pudiéramos abrir los ojos y respirar, y pudiéramos levantarnos de nuestras camas. Vemos sencillo el hecho de abrir los ojos, respirar y levantarnos de nuestras camas, pero la verdad es que cada uno de esos momentos requiere de gran fuerza y gran energía, y eres tú quien nos lo das. Hay personas, Señor, que hoy no pudieron moverse, pero a ti te ha placido permitirnos. Nos has dado el regalo de podernos mover, dar un paso, abrir y cerrar los ojos, mover las manos. Cada uno de estos movimientos que forman parte de nuestra vitalidad, los podemos hacer porque tú nos concedes el permiso y nos das la fuerza para ello. Cuando se está enfermo en situaciones precarias de salud, es donde valoramos la salud, Señor, que tenemos. Porque hay personas que les cuesta trabajo inclusive mover un dedo de su mano. Hay personas que les cuesta mover su cuerpo, así sea unos centímetros, pero tú, Señor, nos has concedido fuerza para desplazarnos. Gracias, Señor, por tus bondades. Te damos gracias por el día de ayer, por la palabra, por la provisión que nos has dado, nos estás dando, Señor, en medio de esta crisis, a cada uno de nuestros hogares, y la provisión que estás dando y darás para tu iglesia, Señor, en medio por estos días, Señor, para cubrir las necesidades personales y las necesidades de nuestra amada iglesia. Señor, te damos gracias. Encomendamos en tus manos este tiempo, Señor. Encomendamos en tus manos este momento de estudio de tu palabra. Y el salmista dice en esta mañana:
Muestra tus maravillas, misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos, Señor. Queremos ahí morar en tu presencia, morar bajo tus alas para estar seguros y firmes, como nos lo enseña la Biblia. Permítenos, Señor, conforme a tu soberanía, estar seguro bajo tus alas, para que nada nos pase, Señor. Tú tendrás el control y tienes el control de todas las situaciones que nos lleguen, Señor. Tú permitirás que ellas sucedan con un propósito y conforme a tu voluntad, Señor, son realizadas en nuestras vidas. Guárdanos como la niña de tus ojos, escóndenos bajo la sombra de tus alas, te lo pedimos humildemente. Escóndenos, queremos estar allí como los pollitos se refugian, bajo las alas de su madre. Señor, así queremos ser y así queremos estar. En medio de esta crisis, de esta situación peligrosa que estamos viviendo en el mundo. Pero estamos seguros porque tú estás con nosotros, y si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ayúdanos a seguir firmes en ese camino, procurando la obediencia, procurando la santidad, procurando, Señor, seguir tus consejos, los consejos de la palabra, ponerlos por obra, someternos a tus preceptos y abandonar nuestra propia naturaleza depravada y caída, Señor. Nuestros consejos que son carentes de sabiduría. Danos tú la sabiduría, Señor, para atender el consejo de tu palabra, para atender las órdenes que tú has establecido en tu palabra. Danos sabiduría, amor por tus preceptos, amor por tu verdad, para que realmente ella sea nuestro camino. Derriba todo argumento necio en cada uno de nosotros. Derriba, Señor, todo y cada uno de esas palabras necias que salen de nuestra boca sin fundamento, tratando de argumentar nuestros errores y debilidades. Límpianos, Señor, moldéanos a tu imagen, toma el control de nuestra mente, de nuestros ojos, de nuestros oídos, pues somos pecadores, somos tercos, somos débiles, somos frágiles, dependemos de ti, Señor, para todo. Moldéanos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Somos el barro y tú eres nuestro alfarero. Te damos gracias, Señor, a esta hora de la mañana y encomendamos en tus manos este tiempo entonces, Señor, de lectura, de meditación de tu palabra, en este tema tan importante como es la oración, el cual estamos seguros, Señor, ya ha producido cambios en cada uno de nosotros en nuestra forma de orar y lo que significa orar y cómo entendemos ahora la oración conforme a la Escritura. Señor, que pongamos por obra, en práctica esto que hemos aprendido y no se quede solamente en un entendimiento o en un conocimiento porque de nada sirve, Señor. Que oremos conforme tu palabra nos lo enseña, para que sean eficaces nuestras oraciones y lleguen hasta tu trono. Esta oración que estamos comenzando esta hora de la mañana la presentamos delante de ti en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo y le pedimos a Él que la lleve hasta tu trono y que interceda por nosotros en cada una de nuestras necesidades. Damos gracias a nuestro Señor en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Muy bien, hermanos y amigos, continuemos tomándonos un tinto. Quiero decirles que ya estamos llegando a la parte final de nuestro manual. ¿Puede la oración cambiar las cosas? En el día de ayer estuvimos terminando la parte de la súplica en ese capítulo que se refiere a la práctica de la oración y entendimos entonces lo importante que es ser sabios a la hora de pedir, de cómo se está pidiendo y qué es lo que estamos pidiendo, o sea, nuestras súplicas, que debemos pedir cosas con sentido lógico que sean coherentes con la verdad de la palabra, pues Dios no concede necedades a nadie. Dimos algunos ejemplos, los recuerdo por si hoy alguien apenas se conecta por primera vez. Si alguien es dueño, por ejemplo, de un burdel, no tiene sentido de que esa persona le diga, si bendices mi negocio te serviré toda la vida. Dios no bendice ese tipo de cosas ilícitas.
Usted se pregunta, ¿y por qué a esa persona veo que le está yendo bien? Ese es un asunto de otro tema de estudio, pero le recuerdo, amigo y hermano, lo que la Biblia dice: no te pongas mal porque ves el progreso de los impíos, parafraseado, la escritura dice, porque eso es momentáneo, es ilusorio, es pasajero, y ese progreso lo destruirá el moho. Más bien preocupémonos, dice la escritura, por atesorar tesoros allá en los cielos, no aquí en la tierra. Repito, ese tema es asunto de otro tema que en algún momento estaremos explicando con una mayor profundidad, porque vemos que muchas veces esas personas impías, inicuas, progresan y el justo sufre. La pregunta que siempre nos atañe: ¿por qué el justo sufre tantas veces? Ese es tema de otro devocional, pero la escritura nos enseña y nos ilustra estas situaciones para darnos consuelo con la palabra. El Espíritu Santo nos consuela con la palabra. Entonces, retomando esas súplicas, esas peticiones que tú hagas, entonces son para bendición tuya, son súplicas con un sentido lógico, coherente a la escritura. No, Dios no escucha ese tipo de oraciones de cosas que la gente le esté pidiendo con intenciones nefastas o contrarias a los valores del reino de Dios. ¿Sí? Dios no le va a responder la oración, como dijimos ayer, a un ladrón, donde el ladrón le está pidiendo: hazme un experto ladrón. Dios no responde ese tipo de oraciones. Creo que es claro lo que estamos explicando respecto a la súplica. Pide y suplícale a Dios todo lo que quieras, pero cosas que sean conforme a la palabra de Dios. Pero en súplica, reiteramos una vez más, no exigencias, no haciéndole reclamaciones a Dios, no colocándole condiciones a Dios. A Dios nadie lo condiciona, porque Él es Dios, Él es soberano, y Él no se deja condicionar de ningún ser humano. Ya lo hemos explicado. Si alguna vez lo hiciste y lo creíste, pídele perdón a Dios porque pecaste, porque violaste en tu pecado, en tu naturaleza humana, quisiste estar por encima de la autoridad y soberanía de Dios, y eso es un pecado. Eso fue lo que hizo Satanás. Intentó colocarse incluso por encima y llegar a ser como Él para que lo adoraran a Él. No volvamos a hacer ese tipo de oraciones de esa manera. Siempre humillados delante de Él, pidiéndole, pero sometidos y aceptando su voluntad, sea cual sea la respuesta de nuestro Dios a nuestra súplica. Muy bien, en esta última parte vamos a mirar las prohibiciones de la oración. Las prohibiciones de la oración. Vamos a estudiar ese punto, es el último capítulo prácticamente de este tema. Y junto con el poder de la oración, entender realmente el alcance del poder de la oración. Esos dos temas los vamos a tratar aquí en esta parte final. Entonces, ¿qué debemos saber acerca de las prohibiciones de la oración? Bueno, son muy pocas las prohibiciones concernientes a la oración que encontramos en la Escritura. En el Salmo 66, 18, por ejemplo, Salmo 66, versículo 18, ¿sí? El salmista escribió unas palabras divinamente inspiradas. Salmo 66, verso 18, dice la palabra de Dios: si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad, el Señor no me habría escuchado. Subraya ese salmo, pues, que tiene que ver con este tema de la oración que estamos estudiando y llegando al final. Repito, si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad, el Señor no me habría escuchado. Así dice la Nueva Versión Internacional. Muy bien, ¿qué significan estas palabras y qué traduce esto? Primero hay que aclarar algo. El verso hebreo, porque los salmos fueron escritos en hebreo, el idioma
del pueblo de Israel, el idioma el que habló David y escribió David. El verso en hebreo también podría traducirse así: si en mi corazón tuviera yo maldad, el Señor no me habría oído. Si en mi corazón tuviera yo maldad, el Señor no me habría oído. En cualquiera de las cosas, ¿verdad? David está exponiendo una condición bajo la cual su oración no solo sería inefectiva, sino que no sería escuchada. Es claro lo que vemos allí en la Escritura, repito. Y esto nos lo enseña aquí nuestro hermano, el pastor R.C. Sproul. David está exponiendo en esas palabras, en ese salmo, una condición bajo la cual su oración no solo sería inefectiva, sino que no sería escuchada. Y esa palabra traducida por abrigar es ruta en hebreo, que significa ver. En otras palabras, realmente, si estuviéramos leyendo literalmente del hebreo esas palabras allí en la Biblia, ¿cierto? En otras palabras, si miro mi vida y veo pecado y lo fomento, mis oraciones son palabras al viento, es lo que está diciendo David realmente. Recuerde que la Biblia son traducciones. Ojalá pudiéramos hablar y ser nativos del idioma hebreo y leer la Biblia en hebreo. Cuán diferente veríamos el sentido de muchas frases. El problema del idioma, entre comillas, no significa entonces que no debemos confiar en las traducciones a los distintos lenguajes. No estamos diciendo eso, porque el Espíritu Santo de Dios se encarga de llevarnos por el camino correcto de lo que la palabra nos quiere enseñar, y Él guarda a sus escogidos del error, ¿verdad? Pero debemos sí tener claro de averiguar varias versiones y en lo posible tratar de ir a los textos originales con diccionarios para tener bastante precisión acerca de lo que realmente quiso decir el autor. Y en otras palabras, David estaba diciendo, atendiendo a esto que estamos comentando, si miro mi vida y veo pecado y lo fomento, mis oraciones son palabras al viento. O una porción bíblica que nos ayuda a entender la profundidad de estas palabras de David. Las encontramos también en el libro del profeta Isaías en el capítulo 1. Te invito para que ahorita, mientras desayunas, a lo que terminemos, lee no una vez, varias veces el capítulo 1 de Isaías. El capítulo 1 de Isaías, donde Dios mismo está hablando al pueblo por medio de su profeta qué cosas le fastidian, lo tienen cansado, hastiado, y por eso dice ahí, tú leerás allí en esa porción de Isaías capítulo 1, aunque multipliquen sus oraciones yo no las escucharé, dice inclusive una versión. Significa entonces esto que si el pecado está presente en nuestras vidas, Dios se rehúsa a escuchar nuestras oraciones. ¿Es eso lo que estamos diciendo? Repito, que si el pecado está presente en mí, porque yo, por el hecho de yo ser un pecador, en nuestra vida, ¿verdad? Dios se rehúsa a escuchar nuestras oraciones. ¿Es eso lo que significa lo que estamos leyendo? La respuesta, si ya pensaste eso, es no. No. Pero eso tampoco nos da permiso para entonces cualquier persona, en cualquier condición, en cualquier estado, tenga la convicción que tenga de Dios, crea lo que crea de Dios, ¿verdad? Puede orar o rezar, como se llaman las religiones, y entonces Dios le escucha porque Él es grande en gracia y misericordia. No, tampoco significa eso, ni lo uno ni lo otro. Ni lo uno, que por el hecho de yo tener pecado y porque en nuestros corazones o en nuestro ser todavía hay pecado, Dios no nos escucha, o que como Él es un Dios rico y abundante en gracia y misericordia, entonces sí escucha a todo el mundo. No, son extremos que no son conforme a la Escritura. Si así fuera, el hecho de que tengamos pecado, entonces Dios no nos escucha, ¿verdad? Debido a su santidad infinita,
Si así fuera, si eso fuera así literalmente, toda oración sería inútil. Dios no podría entonces escuchar la oración de ningún hombre sobre la faz de la tierra, incluyendo los cristianos, incluyendo a sus hijos, porque aún sus hijos, su pueblo, ¿verdad? Somos aún pecadores. Nosotros aún cometemos pecados. La diferencia es que nosotros somos pecadores arrepentidos, que estamos luchando con nuestro pecado, procurando crecer en santidad para agradar a Dios y hacer su voluntad, cosa que no hacen los impíos, los inicuos. Esa es la diferencia. Pero cometemos aún muchos pecados. Sin embargo, entonces, si nuestro corazón se endurece en un espíritu de impenitencia, nuestras oraciones no solo son fútiles, sino una burla para Dios. Lo que está enseñando la Escritura, por lo tanto, es eso. La Escritura enseña que Dios, de acuerdo a Isaías 1, Él no escucha la oración de los impíos, de los inicuos, pero no significa escuchar en forma literal. Es decir, como si alguien estuviera al frente de mí, estuviera hablándome y yo no lo escucho. Porque si eso fuera así también en ese sentido, entonces alguien podría llegar a argumentarte en su necedad. Mire que si hay algo imposible para Dios. ¿Qué cosa? Él no puede escuchar a los que Él no resucita o escoge para ser salvos. Alguien podría dar ese argumento necio. Y literalmente en ese sentido tendría toda la razón. Pero cuando decimos que Dios no escucha las oraciones de los impíos, de los inicuos, no nos estamos refiriendo a eso literalmente. Porque Dios controla todo el universo, maneja todo el universo, etcétera, etcétera. Entonces, Dios, cuando los impíos están rezando en sus religiones, en sus principios, en sus creencias, en sus métodos, en sus dogmas, cuando ellos hacen ese tipo de cosas, Dios los ve y Dios sí los oye. Porque Dios no es sordo, Dios escucha todo en el universo. Entonces, ¿a qué se refiere con que no escucha? Voy a usar una palabra castiza nuestra, de nuestra jerga colombiana, que usamos aquí en nuestra tierra colombiana y es muy común entre nosotros, y es claro cuando decimos esa frase: no le para bolas. Esa palabra, como es nuestra, entonces entendemos a qué se refiere. Es como cuando tu hijo te está hablando, tú escuchas que te habla, pero tú no le para bolas. Y más allá no le concedes los caprichos que te está pidiendo, pero tú escuchaste. Pero te es indiferente que inclusive así te grite, te alce la voz: escúchame, porque eso puede suceder y ha sucedido, pero tú sigues en esa indiferencia con él, no le prestas atención. Entonces, más bien, para que no te confundas, creo que queda bien entender ahí la Escritura. Dios no le presta atención, son un cero a la izquierda, mejor dicho, esas oraciones de esa gente. Y dice el libro de Isaías: y aunque las multipliquen, lee Isaías capítulo 1 ahorita y te darás cuenta de lo que estamos compartiendo. Y Dios dice por medio del profeta: y aunque las multipliques, no escucharé, o sea, no te atenderé, como usando nuestro término colombiano, no te pararé bolas, no las tendré en cuenta. Eso es lo que está diciendo Dios. Por causa de la maldad sin arrepentimiento que ellos aún albergan en su corazón. Maldad y pecado sin arrepentimiento, porque los inicuos, los impíos, no se arrepienten, no les importa agradar a Dios, no reconocen a Cristo como su Señor y Salvador. Entonces, esa es la gran diferencia. Entonces, eso es lo que estamos enseñando y explicando, cosa que no sucede con los escogidos de Dios, porque tú y yo estamos explicando, cometemos pecados. Claro que sí, los hijos de Dios no son perfectos. Ser hijo de Dios no significa volverse perfecto o haber sido llamado para vivir perfectamente. No, eso no significa ser hijo de Dios. Los pecados que yo cometo a mí me causan dolor,
soy consciente de mis pecados, los reconozco, me preocupan seguir haciéndolo, y lo primero que hago es pedirle perdón a Dios cuando los cometo, y en segundo lugar le pido a Él ayuda para vencer esa costumbre pecaminosa de ese acto, para procurar no hacerlo y esforzarme en abandonar esa práctica pecaminosa. Y muchas veces, muchos de esos actos pecaminosos que cometíamos, que tú cometías, debes ser consciente hasta ahora que muchas de esas prácticas ya tú no las haces. Entonces eso es una señal, ¿verdad? Hemos cambiado, en otras palabras. No somos perfectos ahora, pero sí hemos avanzado, hemos crecido, hemos mejorado. Creo que soy claro al explicar esas palabras. Cosas, repito y reitero, que no le sucede al inicuo. Esas personas escuchan, dicen entender, creen entender, aceptan tal vez muchas veces lo que tú les explicas, les enseñas, afirman así con la cabeza, pero sus vidas siguen iguales. Sus vidas siguen iguales, vacías y perdidas, practicando aún constantemente el pecado. Un hijo de Dios, como dice el apóstol Juan en su primera carta, no practica el pecado. Peca, pero no practica el pecado. Los inicuos pecan y se deleitan, y su estilo de vida es la práctica del pecado. Esa es la diferencia, la gran diferencia. Entonces, a esas personas no las escucha Dios. Ya explicamos a qué se refiere cuando no las escucha Dios, porque eso lo debemos tener bien claro, porque no es que entonces tus oraciones son más poderosas que... No. Dios te escucha a ti es por gracia y misericordia, por la obra de Cristo, porque te lavó con la sangre de Jesucristo y porque tú te arrepientes, porque eres consciente de tu maldad y humildemente, valga la redundancia, te humillas ante el Señor, y esa voluntad de ese corazón, de lo que estaba explicando, Dios lo conoce, Dios lo ve, Dios sabe quiénes son sus hijos y Él escucha a sus hijos. Tú como padre, si se reúne un grupo de niños delante de ti a pedir cosas, ¿cierto? Muchos niños, y ahí están tus hijos también, 4 son tus hijos y 50 son distintos. Tú te esfuerzas humanamente, por escuchar a tus hijos, y buscas la mirada de tus hijos para atender a tus hijos primero antes que a los demás. Eso es claro entender. Entonces vamos a dejar allí y continuamos en el día de mañana, si Dios quiere, este tiempo. Vamos a orar para terminar este momento y darle gracias a Dios por sus bondades y encomendar en sus manos este día, para que nos guarde y nos bendiga en este resto de día. Inclina tu rostro y oremos al Señor dando gracias. Padre, te damos gracias a esta hora de la mañana. Encomendamos en tus manos, Señor, este día que nos has regalado. Encomendamos en tus manos, Señor, cada uno de los momentos que hemos planeado para este día. Padre, te pedimos humildemente que nos des dirección y sabiduría para hacer las cosas conforme a ti te agradan, Señor, para agradarte a ti y no a nosotros mismos. Perdona nuestras iniquidades, Señor. Tú conoces nuestras luchas, las luchas que tenemos con nuestra carne, con nuestro pecado. Tú conoces, Señor, los deseos que tenemos de agradarte a ti, los deseos que tenemos de crecer y mejorar para ti, Señor. Pero nuestra carne es fuerte y nos pone tropiezos. Ayúdanos, Señor, danos fuerza, sabiduría, entendimiento, esa voluntad para vencer nuestra carne, esa obra que está haciendo el Espíritu en nosotros, ¿cierto? Matándonos a nosotros mismos y formando esa imagen de Cristo en nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, para procurar y crecer en esa santidad sin la cual nadie te podrá ver un día. Señor, hoy hemos aprendido que tú escuchas nuestras oraciones por la gracia de nuestro Señor Jesucristo.
y no por nuestros méritos propios, porque nadie los tiene. Es por gracia, Señor, que tú nos bendices, que tú nos escuchas, que tú nos ves, que tú nos cuidas, que tú nos amas de esa manera especial. Gracias por revelarnos este entendimiento en este día. Encomiendo en tus manos este día, Señor, cada uno de mis hermanos y nuestros amigos que hoy nos escucharon. Guárdanos, Señor, bendícenos, guíanos, Señor. Permítenos hacer las cosas que hemos planeado. Líbranos del mal y del peligro, Señor. Guárdanos de las tentaciones del enemigo, de nuestra carne, del mundo, para no pecar. Guárdanos, Señor. Y si pecamos, que lo podamos reconocer y nos arrepintamos, Señor. Danos tu bendición y tu permiso para continuar en este día, Padre. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo nos acompañe y que Cristo llene nuestros corazones con su paz abundantemente. Damos gracias al Señor. Amén. Muy buenos días. Les deseo un día lleno de la gracia del Señor. Si Dios quiere, nos vemos el día de mañana.